Entonces, lo que vimos la semana pasada era la parte correspondiente a una breve introducción al muestreo. Vimos la definición, lo que eran las razones para considerar una muestra en lugar de trabajar con todo un universo. Vimos lo que era el error muestral, que se definía como la diferencia entre el estadígrafo y el parámetro correspondiente. Luego nos metimos con tipos de muestreo. Vimos que había muestreo no aleatorio y muestreo que sí era aleatorio, las características de ellos, que para efectos de nosotros vamos a trabajar a la hora bajo la presunción de que el muestreo ha sido aleatorio o de probabilidad. Luego pasamos a ver lo que era la distribución muestral. Y dentro de la distribución muestral había dos posibilidades: distribución muestral para la media y luego distribución muestral para la proporción. La que trabajamos nosotros era la distribución muestral para la media. Hicimos un ejemplo y en ese ejemplo se les daba de manera de contexto una empresa con 6 o 7, no recuerdo, empleados. De ahí se les pedían varias cosas: calcular el salario promedio, calcular o determinar la distribución muestral de media. Luego se les pedía determinar la media de la distribución muestral de media, que ahí mucha gente perdía mucho tiempo sacando cálculos, cuando de manera teórica la media de la distribución muestral de media coincidía con la media poblacional. Y luego lo que se pedía es que vieran las características cuanto a lo que era la distribución muestral con respecto a los datos del universo, pues de los 7 personas, creo, 7. Con respecto a eso, ¿hay alguna pregunta? Con respecto al ejercicio que vimos la semana pasada. Esa llegó a ser una pregunta de un examen, que la coloqué en varias ocasiones y mucha gente no la contestaba o no la contestaba bien. ¿Okay? Por eso entonces preferí dejarla como un ejemplo ya de las láminas para que contextualizaran qué es lo que significaba una distribución muestral. Era simplemente una tablita donde íbamos a tener, por un lado, en lugar de las variables aleatorias, vamos a tener los posibles valores de las medias de muestras que estamos tomando nosotros en consideración, asociados a su respectiva probabilidad. ¿Ok? En eso consiste la distribución muestral de media. Entonces, si no hay preguntas con respecto a eso que vimos la semana pasada, continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el teorema central del límite. Entonces, ese teorema es importantísimo. ¿Por qué? Porque a través de ese teorema yo puedo asegurar que esa distribución muestral de media se va a aproximar cada vez más ¿a quién? A una distribución normal, a medida obviamente que se aumente el tamaño de la muestra. Si ustedes recordarán del ejercicio de la semana pasada, ¿qué pasaba en este caso? Aquí, haciendo la comparación de los que era la cantidad de individuos que conformaban ese universo, esto no tenía ni parecía una distribución normal. Ahora, a medida que yo iba sacando muestras del mismo tamaño, iba sacando los promedios y de esos promedios construía mi tabla, mi distribución, ya aquí, a pesar de que no se ve directamente una distribución normal, por lo menos ya va teniendo un poquito más la forma comparado a lo que era el universo como tal de individuos. Entonces, el teorema central del límite lo que me dice es que a medida que yo aumente el tamaño de la muestra, entonces esa distribución muestral de media va a aproximarse cada vez más a una distribución normal. Ahora, en este caso, para nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros lo que podemos hacer es ver que a través de este teorema
yo voy a poder hacer inferencia o generalizaciones, extrapolaciones, ¿con respecto a quién? Con respecto a esos parámetros poblacionales que yo no conozco, ¿ok? Pero fíjense aquí, y porque está subrayado, yo voy a poder hacer esas inferencias sin saber nada en cuanto a lo que es la distribución como tal, ¿ok? Ahora, ¿cuándo puedo basarme yo en que estoy aplicando el teorema central del límite? Cuando las muestras sean de por lo menos 30 individuos, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo muestras mayores o iguales a 30, yo puedo basarme en que, gracias al teorema central del límite, esa distribución de muestreo se va a aproximar cada vez más a una distribución normal. Por lo tanto, puedo hacer inferencias con respecto a esos parámetros poblacionales que son desconocidos. Esto, por supuesto, tiene un trasfondo matemático, tiene una demostración, la cual no vamos, porque no es ni siquiera punto de interés para ustedes como tal. Lo que nos interesa es para qué nos va a servir ese teorema. Para basarnos en el hecho de que vamos a poder trabajar una distribución que no conocemos y la vamos a trabajar como una distribución normal siempre y cuando se cumpla que el tamaño de la muestra sea mayor o igual a 30. Eso, por supuesto, merece una ovación de pie. ¿Por qué? Porque fíjense en lo siguiente. Yo tengo aquí 4 poblaciones y las 4 poblaciones tienen comportamientos totalmente distintos. Están viendo el cursor, ¿no? Donde la estoy marcando arriba. ¿Sí? ¿O no se ve? Sí se ve, profe. Ok, entonces fíjense, tenemos 4 poblaciones totalmente diferentes. ¿Ok? Totalmente diferentes. Entonces, si yo agarro y empiezo a tomar muestras de tamaño 2, fíjense el comportamiento que va a tener cada una de ellas. Siguen sin parecerse en absolutamente nada. Si tomo muestras de tamaño 6, ahí ya más o menos las 3 primeras tienden a tener un comportamiento parecido a la normal. La última todavía no. Pero cuando yo tomo muestras del mismo tamaño, en este caso de al menos 30, ¿cómo es la forma que tiene la distribución? ¿No las ven iguales? Entonces, yo voy a comparar y voy a trabajar una distribución y la voy a utilizar, me voy a basar en una distribución normal para hacer inferencia en cuanto a los parámetros si el tamaño de muestra es mayor a 30. ¿Por qué? Porque fíjense, es normal, tiene forma de campana, bien puntiaguda, pero igual tiene forma de campana. Pero ¿qué está pasando? Que las poblaciones originales eran totalmente diferentes, pero cuando yo alcancé a tener una muestra de al menos 30, fíjense que el comportamiento es el mismo. Esa es la gran ventaja de ese teorema. ¿Se captó la idea? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Entonces, eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque la única distribución que nosotros conocemos es la normal. ¿Ok? Entonces, aquí hay una breve observación. Si la población ya en el enunciado me dicen que procede de una distribución normal, entonces las muestras no tienen que ser tan grandes, puede ser menor a 30. Pero eso es siempre y cuando me digan que la población ya viene, la muestra está tomada de una población que ya está distribuida de manera normal. Si no me dicen nada al respecto, para yo poder utilizar una normal, entonces el tamaño de la muestra tiene que ser mayor o igual a 30. Eso es lo que me dice el teorema central del límite. Ahora bien, si la distribución es simétrica pero no normal, entonces yo puedo llegar a ver la forma de esa distribución normal con una muestra de unos 10 elementos. No hace falta tener una tan grande como este 30 que está aquí. De hecho, si ustedes se fijan acá,
esta es simétrica, y fíjense que ya con 6 elementos ya tiene una forma muy parecida a la normal. Igual esta que está aquí es simétrica, ya la forma tiene una normal. Esta que está aquí ya no, por ejemplo, con n igual a 6. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta hasta los momentos antes de continuar? ¿Quedó claro para qué sirve el teorema? ¿Está claro hasta los momentos lo que es la distribución muestral de media? Ok, asumimos que sí. Entonces, ahora, dado que voy a basarme en ese teorema central, en ese teorema del límite central, y que mi tamaño de muestra va a ser al menos de 30, la idea es calcular probabilidades. Eso se lo dije yo el trimestre pasado. Desde el segundo parcial del primer trimestre, de la estadística 1, no primer trimestre, sino de la estadística 1, hasta que ustedes terminen estadística 2, todos son probabilidades. Entonces, la idea ahora es seguir calculando probabilidades. ¿De qué? Bueno, probabilidades de que la media de una muestra se encuentre dentro de un intervalo. Para calcular las probabilidades, nosotros ya habíamos trabajado con la distribución normal. Y para esa distribución normal, nosotros teníamos que tipificar, pasar de la variable X a la variable Z. Y para tipificarla, ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos el valor X, lo restábamos con la media y lo dividíamos entre el error estándar, entre la desviación estándar de la población, entre sigma. Ahora ya no estamos trabajando con individuos como tal, estamos trabajando con... Entonces me indica que en lugar de trabajar aquí con una X, tengo que trabajar con X barra, porque ya no es un único número, ya voy a trabajar es con la media de una muestra. ¿Ok? Y en lugar de estar trabajando en el denominador con la desviación estándar de la población, que es sigma, entonces voy a estar trabajando con el error estándar de la media, que era sigma sub X barra. Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Ajá. Ejemplos que hay aquí. Y en la guía tienen un montón. Primero, se sabe que una máquina que llena botellas tiene una cantidad promedio de llenado de 125 gramos y una desviación estándar de 20 gramos. El gerente de control de calidad tomó una muestra aleatoria de botellas llenas y encontró que la media de la muestra era de 130 gramos. Supuso que la muestra no era representativa. ¿Por qué supone esto? Bueno, porque la media de la muestra dio 130, cuando la media de la población se supone que es de 125 gramos. Ahora la pregunta es, ¿la conclusión que está tomando en cuenta ese gerente, esa conclusión, es correcta o no es correcta? Entonces aquí esta pregunta es más que nada teórica. La conclusión que toma el gerente no es correcta. Él supone que la muestra no es representativa porque 130 es distinto a 125. Sin embargo, recordemos nosotros en unas láminas anteriores que la media de una muestra no tenía por qué coincidir con la media poblacional. Y de hecho no tenía que coincidir con las medias de otras muestras. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esta gráfica, no? De esta lámina. A ver, aquí. La media de la muestra 1 no tenía por qué coincidir con la media de la muestra 2, ni tenía por qué coincidir con la media de la muestra 3, ni con la media de la muestra 4, ni con ninguna de esas.
y tampoco la media de una muestra tiene por qué coincidir, a juro, con la media poblacional. ¿Qué es lo que coincide con la media poblacional? El promedio de estas medias. Eso es lo que coincide. Entonces aquí, obviamente, se está cometiendo un error en esa conclusión porque simplemente la media de una muestra no tiene necesariamente que ser igual a la media de la población. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Profe, pero ahí en ese caso es porque 130 no es muy distante de 125, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. No, es que fíjate tú en esto, para que veas acá. Claro, de todos modos, tomas en cuenta la desviación. La desviación estándar es más o menos grande, más o menos 20. O sea, puedes tener 20 por arriba o 20 por debajo. Pero aquí la idea es que, visualizando en algo así como esto, fíjate tú, esta media que está aquí, si estos fueran pesos, aquí la gente es bastante gorda. Aquí no tanto. ¿Sí lo ves? Y esta media demuestra probablemente de un valor más grande que esta media poblacional. Sin embargo, eso no implica que no llegue a ser representativa, porque el valor o lo que se está queriendo comparar ahí, cotejar, es exactamente el valor de la media de la muestra con exactamente el valor de la media poblacional. Entonces, como la persona en este caso vio que 130 es diferente a 125, así hubiese sido 129. Si lo ve distinto, dice que no es representativo. Y eso no es un criterio válido como tal. Por esto, porque el valor de una media no tiene por qué coincidir de manera exacta con el valor de la media de una muestra. Por su objetivo, en otra información que te complementan con la desviación. Si la desviación estándar no me lo hubiesen dado, igual el hecho de que yo tenga una media de muestra no necesariamente tiene que coincidir con la media poblacional. Esa sería la idea. Ojo, esa es la intención, que la media de una muestra sea igual a la media de la población. Ahí nos ahorraríamos muchísimas cosas, porque el error muestral sería 0, sería perfecto. Pero eso en la vida real muy pocas veces ocurre. Y más que todo porque la media poblacional por lo general no se conoce. Si yo conociera la media poblacional, ¿para qué carrizo quiero tomarle una muestra? La idea de una muestra es que con los valores que tenga yo del estadígrafo pueda hacer una estimación o una aproximación a la media poblacional. Pero si la media poblacional ya es conocida, ¿para qué quiero yo una muestra? ¿Sí se entiende? ¿Está claro lo que dije? Sí, profe. ¿Seguro? Entonces, allí, fíjense ahora vamos a hacer un ejemplo, más que nada, ahora con numeritos les gusta a todo el mundo. En una muestra de 25 observaciones, a partir de una distribución normal con media 98,6 y desviación estándar de 17,2, determine la probabilidad, ¿cómo se lee esto? La probabilidad de que la media de la muestra se encuentre entre 92 y 102. Ok. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué conozco yo? Lo primero, sabemos que la media de la población es de 98,6 y la desviación estándar es de 17,2. Sabemos que el tamaño de la muestra es 25. Entonces ahí tenemos que empezar a ver con cuidado el ejercicio. Si aquí me hubiesen dicho 30, 31, 40, 100, no hay problema, porque puedo aplicar el teorema central del límite, que garantiza que si la muestra es mayor o igual a 30, se va a comportar como una normal. Pero como esto es menor a 30, hay que tener cuidado. Lo que pasa es que más adelante me están diciendo que
esa muestra se tomó de una población que ya venía con una distribución normal. Bueno, entonces, si la muestra procede de una distribución que ya está con un comportamiento de la normal, entonces la muestra puede ser menor a 30. Eso es lo que decía aquí. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, de acá, nuestros datos son esto: media, desviación, ambas poblacionales, el tamaño de la muestra y que además los datos provienen de una distribución normal. Ok, ya por ahí, ya con esto, sé que puedo utilizar el teorema central del límite. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular las probabilidades? Para calcular probabilidades tengo que pasar de la variable X a la variable Z. Por lo tanto, yo tengo que tipificar esto. ¿Y cómo tipifico yo esto? Con la formulita de tipificación que estaba en la lámina anterior. Z es igual a ¿quién? A X barra menos mu entre sigma de X barra, o el error estándar de la media. Entonces aquí hacemos uso de nuestra fórmula de tipificación. Ahora, el error estándar de la media tenía dos fórmulas. Esta corta y la otra donde le multiplicamos aquí por un factor. Entonces, como yo no conozco el tamaño de la población, porque no me lo están diciendo, asumimos que es muy grande, virtualmente infinita. Por eso estamos usando la primerita de la fórmula. ¿Se acuerdan? Esta fórmula se utilizaba cuando la población era infinita o finita con reemplazamiento. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Sí, bueno. Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacíamos el trimestre pasado para tipificar. Restábamos la media poblacional aquí, aquí y aquí, es decir, a cada uno de los miembros de la inecuación. Y luego dividíamos a cada uno de los miembros de la inecuación entre el error estándar de la media. Por lo tanto, aquí en el centro tendría X barra menos mu entre sigma de X barra, y eso es Z. Profe, pero ahí en ese caso, ¿qué determina el 92 y el 102 ahí? Estos son valores posibles de las medias muestrales. Eso lo da el ejercicio, ¿verdad? Eso lo da el ejercicio, claro. Esto okay. lo da el ejercicio. Trabaja 92 con la media. Ok, ya. Lo que te piden es calcula la probabilidad de que la media de la muestra esté entre estos dos valores, sabiendo que la media poblacional vale 98,6 y la desviación estándar poblacional es 17,2. Esta es la pregunta del ejercicio. Esto te lo dan, por supuesto. Y allí esa operación... Ajá. No, disculpe la pregunta. Eso lo hacemos con la calculadora, ¿verdad? O sea... Claro, con Excel, como ustedes quieran. Yo lo que hice fue indicarle paso a paso para tipificar de variable X para pasar a Z. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué las 25 observaciones están en raíz? Porque esta es la formulita que está aquí abajo, ¿ves? El error estándar de la media es sigma entre raíz de n, y n vale 25. Claro, sí, n, claro, es el valor. Si no había anotado eso, gracias. Ok, entonces aquí, ¿qué es importante? ¿Cuáles son el procedimiento? Bueno, restamos la media poblacional a cada uno de los elementos. ¿Cuánto vale la media poblacional? 98,6. Por eso es 92 menos 98,6 menor que X barra menos mu menor que 102 menos 98,6. Dividimos cada uno de los individuos, de estos elementos, de la inecuación, entre el error estándar de la media, que es sigma entre raíz de n. Entonces, 17,2 entre raíz de 25, aquí estaría X barra menos mu entre sigma de X barra, pero todo eso pasa a convertirse en ¿quién? En Z. ¿Bien? ¿Queda claro?
el procedimiento acá. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Y ahora lo que tenemos que hacer es la operación. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tenemos que hacer la resta. Luego sacamos esta raíz. ¿Y qué tendremos que hacer? Bueno, dividimos primero aquí y al resultado de esa división volvemos a dividir acá. O simplemente podemos aplicar una doble C. ¿Ok? Una doble C. De tal forma que el resultado de esta resta lo vamos a multiplicar con el resultado de la raíz. ¿Sí me están siguiendo? Profe, porque ahí uno primero hace la resta, ¿verdad? Sí. Y hace la división entre 17,2 y raíz de 25, ¿no? Pero primero tendría que hacer la división, la raíz y la división del denominador. Solamente que aquí, oye, no sé dónde puse aquí para ir. A ver. Pero puede poner la P abajo, profe, ¿verdad? Accesorio de Windows, a ver, de nota. Aquí abajo está. El corte, aquí está. Aquí, este. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto que está aquí. El procedimiento sería entonces aquí 92 menos la media que era 98,6 menor que aquí sería X barra menos, en vez de poner 98,6 pongo mu, y la otra sería 102 menos 98,6. Entonces, lo que estamos restándole, lo que me están pidiendo es esto, la probabilidad de que X barra se encuentre entre 92 y 102. Exactamente, y 102. Igual acá. O sea, lo que le haces a un elemento, lo que sumes, se lo tiene que sumar, que reemplazarlo a cada uno de ellos. Lo que divide, dividirlo a cada uno de ellos, para no alterar el sentido de la desigualdad. ¿Sí queda claro? Ok, entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Primero hacer esta resta. Luego, tendríamos que resolver esta fracción que está aquí. O darse cuenta de esto. Así, se supone que esto está sobre 1. Entonces lo que hago es aplicar la doble C. El 92 menos 98,6 estuviera sobre 1 y yo aplicar aquí esta doble C. ¿Lo ven? Por eso entonces, si yo hiciera la operación con calculadora, sería 92 menos 98,6 que multiplica a la raíz cuadrada de 25 y eso va dividido entre 17,2. Aplicando esto, la doble C, quedaría 1 por 17,2 es 17,2. A es todo este numerador, ¿cierto? Y C es este denominador. Entonces la operación a realizar sería esta. Primero resto, el resultado de esa resta lo multiplico por la raíz cuadrada de 25 y el resultado de eso lo divido entre 17,2. Este es un camino. El otro camino, ¿cuál es? Pues simplemente resuelven aquí arriba, y es todo un número, resuelven todo esto aquí abajo y luego hacen la división.
¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Este es el momento de preguntar. El resultado de esa resta, profe, sería negativo. Eso no tiene nada que ver. No, para nada. El resultado de esta recta es negativo y de este es positivo. Aquí está, negativo y positivo aquí. Eso no importa. Porque este es el resultado, ok, ya. Entonces, fíjense que aquí yo lo hice con Excel. Por eso puse un print pantalla. Tienen que estar pendientes de utilizar los paréntesis apropiados, tomando en cuenta que tienen que hacer operaciones previas y la última operación es esta división grande. Este es el numerador y este es el denominador. Esa división es la última. ¿Ok? Entonces, sacando la operación, eso da menos 1,918607, etcétera. Siguen los decimales. Pero como estamos trabajando con Z, para la gente que tiene la tabla, entonces ese Z tenemos que expresarlo con 2 decimales. Por lo tanto, menos 1,9186 pasa a ser menos 1,92. ¿Por qué? Porque Z en la tabla se trabaja con 2 decimales. ¿Se entiende? Esta es la misma tabla que les di el trimestre pasado, ¿ok? Entonces, aquí, calcular la probabilidad de que Z se encuentre entre menos 1,92 y 0,99 equivale ¿a quién? Hacemos lo mismito del trimestre pasado. Dibujamos nuestra distribución normal, 0 en el centro, 0,99 está a la derecha porque es un valor positivo, menos 1,92 está a la izquierda de 0, y ahora lo que tenemos que hacer es hallar el área que hay entre 0 y 0,99 y el área entre 0 y menos 1,92, y luego se suma. Si lo van a hacer con Excel, acuérdense que se trabaja con el acumulado. Entonces sería el acumulado hasta 0,99 y lo van a restar con el acumulado hasta menos 1,92. ¿Por qué? Porque el acumulado hasta 0,99 me va a dar todo esto, desde menos infinito hasta 0,99. Y el acumulado hasta menos 1,92 me va a dar desde menos infinito hasta menos 1,92, o sea, esta colita. Entonces, si yo a todo esto le resto esta colita inferior, me da el área rayada verde, que es lo que estoy buscando. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Por supuesto, para esto se tienen que acordar de lo que vimos el trimestre pasado, cómo calcular las áreas, ¿ok? Ya sea por Excel o ya sea con la tabla, como ustedes quieran. Yo aquí lo representé como si hubiese utilizado la tabla, para que vieran cuáles son los valores del área que me da la tabla. Este 0,3389 es el área que va desde 0 hasta 0,99, este pedacito. Y este 0,4726 es el área que va desde 0 hasta menos 1,92, o sea, este pedacito que está aquí. La suma de ellos es lo que me da el área verde. ¿Inquietudes? ¿Vamos bien? Ok, seguimos entonces. Entonces aquí el área es lo mismo que la probabilidad. Por eso aquí se la coloqué con el impar. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, una población tiene una media de 200 y una desviación estándar de 50. Ok. Suponga que se selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño 100. Ya aquí es una gran ventaja. ¿Por qué?
Porque la muestra, el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. Por lo tanto, a pesar de que a mí no me están diciendo acá cómo es el comportamiento de esa distribución, yo voy a asumir norma central del límite, que se garantiza cuando el tamaño de la muestra es al menos 30. Y 100 es más que 30, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra quede dentro del intervalo formado por la media de la población más o menos 5 unidades? ¿Esto qué significa? Que yo voy a agarrar a la media de la población, le voy a restar 5 unidades y eso me va a dar el límite inferior de un intervalo. A la media de la población le voy a sumar 5 unidades y me va a dar el límite superior del intervalo. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que la media muestral caiga dentro de ese intervalo que se está conformando allí. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los datos? Tenemos la media de la población, que es 200, la desviación estándar poblacional, que es 50, el tamaño de la muestra, que es 100, y además asumimos que es infinita. ¿Por qué la asumimos? Porque en el enunciado no me están diciendo de qué tamaño es. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo todo? Profe, lo que no entiendo es cómo determinar si no me están diciendo el tamaño de la muestra. Bueno, por eso, no, el tamaño de la muestra sí te lo dan. Se selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño 100. Ajá, perdón, lo que usted se refiere de población infinita, pues que aquí te dicen una población, pero te están diciendo en algún momento de qué tamaño es esa población. Te están diciendo la población está conformada por 15,000 individuos, por 100 individuos. No te están diciendo el tamaño de la población por ningún lado. No es el tamaño de la muestra. Solo te están dando el tamaño de la muestra. Entonces, cuando no te dan el tamaño de la población, asumimos que es muy grande, virtualmente infinita. ¿Sí? Ahora sí, Víctor, ¿sí quedó claro? Sí, profe. Ok, ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra quede dentro de ese intervalo? Entonces aquí, lo que me están diciendo es, probabilidad P de que la media de la muestra X barra quede dentro de un intervalo. O sea, mu X barra va a estar entre dos elementos. ¿Y cómo se conforman esos dos elementos? Cuando a la media de la población le restamos 5 unidades, extremo inferior, y cuando a la media de la población le sumamos 5 unidades, es lo que está aquí arriba. ¿Ok? ¿Queda claro entonces qué es lo que tenemos que calcular allí? Bien, entonces, visualmente, ¿qué tenemos? Que yo tengo aquí a una media poblacional, que en este caso vale 200, pero lo dejé de manera genérica. Una media poblacional a la cual yo voy a sumarle 5 unidades y voy a restarle 5 unidades. Se me va a generar un intervalo. Quiero calcular la probabilidad de que la media de la muestra que yo tome caiga dentro de este intervalo. ¿Bien? ¿Se comprende la pregunta? Ok. Entonces, de ahí, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo hago yo para